¿Qué tal? Muy buenas. De nuevo decíamos que la Unión Deportiva Almería está en una crisis de juego y de resultados, como se comprobó en el partido, la derrota ante la Sociedad Deportiva Eibar en el encuentro de Ipurúa. El equipo armero, bueno, pues también volvió a pasar por encima del equipo rojiblanco, igual que hiciera en la jornada anterior el Deportivo de La Coruña. Y decíamos que, lógicamente, el máximo responsable es el entrenador Rubi. Cierto es que, siendo así, porque evidentemente no está consiguiendo revertir ni mejorar el juego del equipo que suponga que el equipo aspire a ganar los encuentros que necesita, siendo el máximo aspirante seguramente al ascenso a Primera División y estando ahora mismo, como está en la clasificación, sexto a 3 puntos del segundo puesto. Por lo tanto, no hay que descartar nada, sobre todo a 7 del líder, el Racing de Santander. No es menos cierto que los jugadores también tienen su cota de responsabilidad, porque decía al principio que cuando no surte efecto la táctica, la técnica, la estrategia, también hace falta que los jugadores den un golpe de mano en el propio partido y que por lo menos igualen y, ¿por qué no?, mejoren en intensidad, en agresividad el juego de los contrarios, ¿no? No es el caso, no es el caso. El próximo domingo a las 2 de la tarde los jugadores de la Unión Deportiva Almería tienen una magnífica oportunidad de demostrar que están con su entrenador, porque el señalado de esta situación es Rubi, pero los jugadores tienen la oportunidad de demostrar que están con su entrenador compitiendo al máximo nivel para tratar de ganar ante la agrupación deportiva Ceuta, porque aunque queden todavía 19 jornadas, este partido puede suponer un punto de inflexión para que el equipo empiece a mejorar y, ¿por qué no?, empiece a recuperar el terreno perdido, o podría ser un punto de inflexión para que el equipo empeorase y no supiésemos todavía si el equipo ha tocado o no ha tocado fondo. Por lo tanto, el encuentro adquiere tintes de muy importantes, casi, aunque suene duro, de trascendentales, por lo que ahora mismo se respira en el ambiente entre los aficionados, que están muy decepcionados, por no decir muy cabreados con la marcha y con la situación de la Unión Deportiva Almería. Consciente de todo ello, vamos a analizar lo acontecido en este encuentro, analizamos la jornada de competición, pero también hoy vamos a darle especial protagonismo. Yo les diría que vamos a dividir el programa entre la parte en la que analizaremos la situación deportiva de la Unión Deportiva Almería y la de cubrir el gran evento que se produjo el pasado sábado también en el UD Almería Stadium, con ese homenaje, merecido homenaje a la figura de, bueno, una figura histórica en el deporte almeriense como, sin lugar a dudas, ha sido Guillermo Blanes, no solamente el fundador de Deportes Blanes Fútbol Sala, que llegó a competir de forma internacional, competición europea, del Almería Club de Fútbol y sobre todo del germen de la Unión Deportiva Almería, por tanto, presidente fundador de la entidad rojiblanca. Además, pudimos gozar, quienes estuvimos allí, de un partido de viejas glorias, reconociendo a muchos jugadores, no tantos del Fútbol Club Barcelona, pero sí a muchos de la Unión Deportiva Almería, entre ellos a uno de los invitados que nos acompañan esta noche, y yo diría que sería uno de los aspirantes al MVP de ese partido. Ya saben que el encuentro finalizó con empate a un gol, y me estoy refiriendo a nuestro buen amigo, que está en un estado de forma extraordinario, Chico Flores. Chico, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Una primera valoración te hago del partido que vimos de la Unión Deportiva Almería, y después me gustaría que me dijeras cómo fue la experiencia de ese partido, sobre todo en el homenaje a la figura de Guillermo Blanes. Sí, en primer lugar, el equipo, la Unión Deportiva Almería, pues como todo el mundo vemos, parece que ha perdido un poco de fuelle a nivel de juego en general. Sí que sigue siendo un poco sólido en algunas partes, pero a nivel de juego se está viendo escasez. Aparte no estamos acertados también en las oportunidades, las llegadas que tenemos, y la verdad que lo estamos pagando caro, sobre todo con puntos. Después de estas semanas atrás que no nos han dado buen juego, y al conseguir puntos, pues el domingo tienen una oportunidad muy buena para intentar conseguir la victoria e intentar seguir en la pelea con los primeros puestos contra el Ceuta el domingo a las 2. Y en referencia al partido homenaje, creo que era un homenaje, como bien has descrito, muy merecido para la... Vamos a ver imágenes, la vemos mientras Chico las comenta. Después tendremos ocasión de ver un amplio reportaje. Ahí saliendo Chico y Esteban Vigo como capitanes de los dos seleccionados de veteranos del Almería y del Barça, con todas las gradas pobladas. Entre 7.000 y 8.000 espectadores estuvieron en el UD Almería Stadium. No te interrumpo, Chico.
No, digo que fue, como bien has comentado, un partido sobre todo para disfrutar, un bonito día de homenaje a una persona y a una imagen tan importante para el club, para la ciudad, para el deporte en general como es Guillermo Blanes. Creo que se daban varios factores, creo que el club hizo un esfuerzo también por dejarnos las instalaciones estando en mitad de temporada, las empresas colaboradoras también estuvieron a la altura para hacer posible el evento y también la afición, el acudir tantas personas un día tan frío como hizo y ya por último vernos reencontrarnos tantos jugadores incluso de diferentes etapas, pues la verdad que creo que fue algo muy especial. Todos los factores, tuvieron tantos factores que fue algo que hizo el evento tan especial y bueno, ya deportivamente pues sí, intentamos plantarle cara al Fútbol Club Barcelona de veteranos y bueno, acabó el partido en empate a 1 y creo que fue, como digo, en general fue muy bonito, tanto los adultos como los más pequeños que acudieron disfrutaron mucho, nosotros también como jugadores, nosotros la prensa y aparte fueron los organismos públicos también, Diputación, Ayuntamiento y demás, y sobre todo el agradecimiento y el que salió más contento de ese homenaje fue el propio Guillermo Blanes. Al que ahí vemos con su nieta y con su nieto. Bueno, pues ha hecho de magnífico cronista Chico Flores, que además fue uno de los grandes protagonistas sobre el rectángulo de juego porque brilló a un gran nivel y evidentemente si hubiésemos aquí haciendo el saque de honor ante los medios gráficos, Guillermo con sus nietos, el gran protagonista, agasajado y fue el gran protagonista de la noche, un hombre feliz porque bueno, pudo llevar a cabo, ya lo tuvimos el pasado lunes, el hecho de ser homenajeado en vida, en esta segunda juventud, como siempre él comenta, después de haber tenido pues, un episodio médico bastante complicado del que ahora se encuentra y de ello nos congratulamos de maravilla. Después veremos un amplio reportaje y muchas imágenes de lo acontecido en ese homenaje y hemos visto las gradas espectaculares, entre 7 y 8 mil espectadores, difícil, ¿no?, de calibrar. Sobre el partido, sobre la situación de la Unión Deportiva Almería, sobre lo que quiera opinar nuestro compañero, jefe de deportes de la cadena COPE en Almería, a nivel nacional también, informando del Club Rojiblanco de Joan Francesc Ferrer Rubi, que es el señalado, pero que no debería serlo el único, ¿no? Es el señalado porque es el máximo responsable, pero yo creo que sobre todo en momentos complicados como este, yo creo que cada uno tiene que coger el rábano por las hojas y saber que cada uno tiene que dar mucho más de lo que está dando. Y me estoy refiriendo a todos los jugadores que salen al terreno de juego, independientemente de que Rubi también necesite darle una vuelta de tuerca porque no está dando con la tecla últimamente para que el equipo mejore su rendimiento. Jordi Folque, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. ¿Con qué te quedas de la jornada y qué opinas de la situación del equipo? La verdad es que estaba viendo ayer el partido y con tantas ocasiones que estaba marcada, tenía el Eibar, el tiro al palo en la primera parte, estaba pensando, digo, que marque ya el Eibar. Y alguien puede decir, ¿por qué? Porque el Almería, fuera de casa sobre todo, espabila o despierta cuando le pegan el bofetón en la cara y cuando le marcan. Como ayer le marcaron en el 92, pues claro, tuvo 30 segundos solamente para reaccionar. Y es lo que está pasando. En Almería se vio en Miranda, por ejemplo, se vio en otros partidos, que necesita el equipo que le den un bofetón en la cara importante con un gol en contra para decir, oye, que nos quedan 20 minutos, vamos a jugar, ¿no? Porque ha sido los mejores minutos que ha hecho el Almería fuera de casa. Yo creo que esta temporada es cada vez que recibía un golpe. Ayer el golpe fue en el minuto 92 y medio, y entonces a la gente le quedaron 30 segundos y no le dio tiempo a más, ¿no? Fue un Almería que empezó mucho mejor que otros partidos a domicilio, que tuvo la posesión, que daba la sensación de que estaba llegando, pero de golpe y porrazo todos estábamos esperando a que llegase Bonini para que el Almería dejase de encajar 2 goles como en los últimos partidos, y Bonini le hizo un regalo a Machón importante que al final tuvo que ser Nelson Monte, y a partir de ahí Bonini ya no estuvo durante el partido, y como él, el centro del campo, arriba está bajado bastante el nivel de importancia, de influencia que tienen en los partidos. Yo creo que es tema de Rubi, pero como tú bien dices, si al principio de temporada decíamos que este equipo, los extremos estaban defendiendo, que era un bloque más compacto, que era muy difícil hacerle ocasiones,
pues vamos a tener, como tú también decías, mirar a los jugadores. ¿Que Rubi es el responsable máximo del equipo? Es cierto, pero como chico también que ha sido jugador profesional, vale que durante una temporada un par de futbolistas bajen el nivel y puedan entrar otros compañeros, pero es que aquí ha sido prácticamente un bajón de nivel generalizado en el equipo y sobre todo, por ejemplo, el tema de Embarba. A principio de temporada se podía girar de espaldas y le daba con el trasero y el balón entraba desde 40 metros y ahora le falta esa confianza, le falta la confianza arriba, le falta la confianza a Soko, pues le falta la confianza a todos los jugadores. ¿Te quieres culpa? Pues al final paga el mismo. Sí, sobre todo porque digamos que todos los jugadores de la Unión Deportiva Almería están por debajo de su nivel, del nivel que se espera de ellos, del nivel que demostraron, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿no? Y esto tan responsable es el entrenador como los propios jugadores. Y venimos de un ejemplo reciente que seguramente ustedes igual están o no de acuerdo, pero acabamos de ver, por ejemplo, en el Real Madrid que ha sido cambio de un entrenador y los jugadores hemos visto ante el Villarreal que corrían como motos y no lo hicieron con antelación cuando era Xavi el entrenador, Xavi Alonso. Por tanto, muchas veces los jugadores tienen mucho que decir en el terreno de juego y también ellos tienen que tener su cota de responsabilidad. Muchas veces que se dice que como no se pueden echar a tantos, pues hay que recurrir siempre al eslabón que es el del entrenador y muchas veces no falta razón porque es el máximo responsable, como siempre decimos. Pero todos, en el caso de los jugadores de la Unión Deportiva Almería, tenían que mirarse y decir, todos podemos dar mucho más de lo que estamos dando. Por eso establecía esa comparativa y quería poner también el ojo del huracán a los propios jugadores que no pueden salir de rositas y que el próximo domingo, 2 de la tarde, tienen una oportunidad inmejorable para demostrar que efectivamente ellos quieren ascender con la Unión Deportiva Almería. También nos acompaña nuestro buen amigo, comercial de la cadena COPE en Almería. Por tanto, seguimos en la cadena COPE porque además de serlo, nuestro buen amigo Ramón Gómez Vivancos es articulista del Diario de Almería, donde semanalmente escribe su crónica relativa a su opinión de lo que realiza esa jornada el equipo de la Unión Deportiva Almería. Ramón, buenas noches, gracias por estar con nosotros, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanjo. ¿Cuál es tu valoración y tu opinión de lo que ya venimos diciendo en la mesa de análisis? Bueno, yo la verdad es que diría que no me sorprendió lo que ocurrió en Eibar y no me sorprendió por desgracia, porque es que de la última jornada que estamos viendo hemos tenido victorias, hemos tenido empate en Miranda de Ebro y hemos tenido derrotas. Pero es que el equipo, aún con los diferentes resultados, está jugando siempre igual. Yo no veo tanta diferencia entre el partido de ayer y el partido que ganó, por ejemplo, en Leganés, porque efectivamente el nivel del Leganés se ganó por una buena diferencia, pero la verdad es que estamos muchas veces a merced de lo que el contrario acierte o no acierte. De hecho, ayer, pues si no llega a ser por el último gol en el descuento, pues se hubiese traído un empate y por fallo realmente de los delanteros del delantero centro del Eibar, ¿no? Entonces, yo veo que el equipo está totalmente desordenado. Yo la última vez que recuerdo el equipo que jugó ordenado, compacto, con un patrón, una especie de patrón de juego que tenían y además presionaba bastante bien, fue contra el Cádiz. Yo recuerdo perfectamente, fue un partido muy bueno. A partir de ahí no sé qué ha pasado, que el equipo se ha ido desordenando y el equipo, recuerdo por ejemplo, hablando de ese desorden, la jugada del segundo gol del Deportivo, cómo pierde Baba el balón y está el equipo completamente, jugadores en una esquina, otros en otro sitio. Claro, había un pasillo tremendo. El equipo, si le pillan al contragolpe, no está estructurado, no está ordenado. Y este equipo, pues claro, es verdad que los jugadores tienen que dar lo que tienen que dar, pero desde mi punto de vista, aquí ahora mismo el máximo responsable, que no sé el por qué, quizás, no sé, a lo mejor es que Rubi no se está adaptando a las condiciones de juego que se necesitan en estos momentos, porque, como él dice muchas veces, y lo digo y parafraseo lo que él dice, soy muy cabezón. Pues sí, está intentando jugar de una manera que a lo mejor tiene que hacerlo de otra, o tiene que intentar reestructurar y organizar el equipo, porque así no se puede seguir. Y ya digo, a veces se ha vencido en Andorra, ante el Leganés e incluso contra el Granada, y el equipo no se lo ha merecido, no se lo ha merecido. Sin embargo, ha ganado. Y, bueno, otras veces han llegado las derrotas y yo creo que es más, estamos a expensas, por desgracia, de los errores de los contrarios más que de nuestros aciertos, porque el equipo está un poco ido.
y llega a nuevos jugadores como Morcillo, bueno, fue pocos minutos, ¿no? O De La Fuente, que sí, que muestran detalles, pero el equipo ahora mismo no tiene un patrón de juego, no sabe cómo hacerlo. Y entonces, claro, por muy bueno que sea ese jugador, el problema es bastante grave en ese sentido. Y como Rubi ha ido con la tecla, me da que bueno, su final puede estar cerca. Muy bien, coincidimos en el que Rubi necesita dar con la tecla y después analizaremos los aspectos del juego que consideramos que son manifiestamente mejorables para que ojalá pueda emprender, ¿no? Digamos, esa de nuevo escalada en la clasificación y acercarse, aproximarse lo más posible, ¿no?, a los puestos que se corresponden con, bueno, con el potencial real, ¿no?, de esta Unión Deportiva Almería. Vamos a escuchar las primeras valoraciones de Rubi en la sala de prensa tras la conclusión del partido, preguntas que le efectuaban nuestros compañeros en Ipurúa. Vamos a escucharlo. Había que defender esa jugada y una serie de rebotes, se nos ha plantado solo el delantero, o sea, Olachea, y nos ha marcado. Una pena porque creo que con el esfuerzo que ha hecho el equipo merecía el empate. Preguntas, por favor. Sí. Hola, buenas, entrenador. Aquí Íñigo Sánchez para la cadena SER. No sé cómo puede afectar esta derrota al equipo. Dura porque es en el último minuto. ¿Cómo crees que puede afectar a los chicos? Bueno, a ver, ahora es un momento muy duro, está claro. Es decir, todo el trabajo que llevas hecho, todo el esfuerzo, lo que hemos tenido que sufrir, porque el Eibar es un equipo muy intenso y hemos conseguido igualar eso. Pues nada, no queda otra que pensar en el Ceuta, pasar el duelo lo antes posible y reivindicarnos al máximo contra en el próximo partido en casa para volver a ganar, que lo necesitamos. Creo que es una victoria en 6 partidos, si no me equivoco. No sé si tú como entrenador estás preocupado o confías que el equipo le pueda dar la vuelta a esto. No, confío, la respuesta es la segunda. Confío totalmente en que le vamos a dar la vuelta, además estoy convencidísimo. Y para el próximo partido contra el Ceuta, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que hacer Almería para llevarse los 3 puntos en casa? Bueno, pues obviamente ser mejor que el rival, tener acierto en las dos áreas, esto siempre es lo mismo, el secreto ya se sabe cuál es en el fútbol. Y sobre todo pues esa mentalidad de reivindicarnos que yo veo en el equipo, que tiene ganas de volver a ganar y coger una senda de buenos resultados. Rubi confía y espera que los jugadores se reivindiquen, pues es fundamental, es imprescindible que lo hagan ante la agrupación deportiva Ceuta. Recordemos que está jugando su partido frente a la Cultural Leonesa y va ganando 2-1. El partido, por merecimientos, está claro que lo ha ganado el Eibar y pudo haberlo hecho con más diferencia de goles. Pero aún no jugando bien se pueden empatar partidos o se puede al menos sumar un punto, ¿no? Y eso no lo consiguió la Unión Deportiva Almería en esa fatídica jugada de falta en el minuto 92. De los 93 que se jugaron, en el minuto 92 el remate de Olaechea. ¿Cómo se ha defendido esa jugada? Bueno, aquí estamos con Chico, él ha visto la jugada, lo ha repasado y él tiene su opinión, ¿no?, sobre lo que aconteció en esa jugada, que bueno, yo diría que no supo defender la Unión Deportiva Almería y que valió para que al menos ese punto, aunque fuera inmerecido, no lo haya sumado en la clasificación. Chico, ¿cómo viste tú esa jugada? Sí, bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con vosotros que a lo largo del partido el Eibar pudo llegar a los últimos minutos con el resultado más abultado por falta de acierto de sus propios jugadores de cara a la portería de nosotros. Sí que es cierto que la última jugada viene a raíz de una falta que hacemos nosotros de un... Evitable. Porque puede ser evitable. Pero se da el caso de la situación, falta en contra del último minuto. Yo quise ver la jugada detenidamente porque en primer lugar yo percibo de que puede haber un fuera de juego, incluso de 2 jugadores. Después la veo, como digo, detenidamente. El jugador saca, remata, que peina un jugador de ellos, da entre la espalda el brazo de Luna, donde se queda rebotado el balón dentro del área con 2 jugadores de ellos, en este caso sobre todo con el delantero que recibe. Pero claro, cuando miramos el ángulo se ve perfectamente que hay un jugador, que en este caso es Baba, que está bastante por detrás. Se queda descolgado. Se queda un poco descolgado en una fuera de juego y ahí pues tenía prácticamente toda la portería, era difícil para Andrés. Y a cuestión ya del resultado, de que durante todo el partido se podría haber llegado a un resultado más abultado para el Eibar, pero ya que llega, intenta aguantar hasta el final, intenta ser lo más sólido posible, también es algo desafortunado. Yo que en este caso también he sido jugador y te llevas un varapalo bastante grande, a pesar de
de que las semanas anteriores no consigue buenos resultados, buen juego, y la verdad que es un gol bastante duro, que yo creo que Rubí lo comentó, que era un momento bastante duro para ellos, para el cuerpo técnico, para los jugadores, y esperemos que lo dejen atrás, que el domingo cambien un poco la forma y la actitud que han tenido, sobre todo en estos partidos anteriores, y se pueda conseguir los 3 puntos. Ramón, Jordi, ¿algo que comentar sobre esta jugada o sobre el partido antes de seguir escuchando una segunda respuesta del entrenador de la Unión Deportiva Almería? Bueno, sobre comentar que la rueda de prensa de Rubí casi me parece peor que el partido de su equipo. Sinceramente, no estuvo a la altura Rubí, o sea, la rueda de prensa, porque nos estaba vendiendo un relato completamente diferente del que vimos. Estaba diciendo que el equipo no mereció perder, y eso no. Yo prefiero que el entrenador diga, mira, hemos jugado un mal partido, vamos a intentar mejorar, pero no nos diga que es que se merecía el equipo el empate y que han tenido varias ocasiones. Yo creo que no, se hace un flaco favor a sí mismo, desde mi punto de vista. Y bueno, y la jugada realmente, bueno, pues lo digo, si se llegó de milagro a 0-0 al final, pues una jugada como puede ocurrir 1000 veces, ¿no? Cuando el balón va al área y más en esos minutos de tensión en el descuento, tanto sea en una área como en otra, tampoco se puede decir. Bueno, el fútbol es así, hemos visto millones de goles de ese calibre y nada que decir. El problema es que llegar a esa situación, que es una lotería, si hubiese sido a favor nuestra, igual, ¿no? Tampoco hay que achacar nada a nadie en esa falta, creo yo. Pero sobre todo, yo creo que Rubí debería, de parecer, en la rueda de prensa, no vendernos algo completamente diferente a lo que todos vimos, ¿no? A ver, yo creo que en cuanto a lo de Rubí, es un entrenador que es muy raro que él critique a sus propios jugadores en rueda de prensa. Tiene que verlo muy, muy, muy negro para criticarlo. No jugadores, sino en general. Sí, pero es de los que cuando las cosas van bien intenta mantener la calma, la euforia la intenta calmar, y cuando las cosas van mal intenta no echar más leña al fuego, sino que al jugador casi quitarle un poco la culpa, diciendo pues, que han tenido ocasiones. Que no estoy justificando su rueda de prensa, pero que digo que es de los entrenadores. Acordaros la rueda de prensa de Guti en Soria, que criticó de manera muy grave a los propios futbolistas, y fue el comienzo de su tumba en el Almería, ¿no? O sea, es ese tipo de entrenadores Rubí. Y en cuanto al partido, pues que todas las ocasiones de Eibar fueron cara para el Almería, pero cara de canto incluso. El balón al larguero en la primera parte, hubo ocasiones muy claras de que salvó a Andrés Fernández, incluso el balón que da en el palo, él le rebota a Andrés y lo normal es que se vaya adentro y se va fuera, y fueron 92 minutos y 20 segundos con cara para el Almería, y los últimos 30 segundos fue la única cruz que hubo. Por eso he dicho al principio que ojalá ese gol de Eibar hubiese sido el minuto 10, porque el Almería hubiese tenido tiempo de reacción, que es lo que le está pasando en muchos de los partidos. Decía Fran Fernández, que lo tuvimos aquí hace 2 semanas, que muchas veces, o la mayoría de las veces, los entrenadores de la sala de prensa están enviando un mensaje a la afición, pero otro simultáneo a sus propios jugadores. Lo digo porque muchas veces igual no entendemos esa sutileza con la que el entrenador intenta igual no molestar a los jugadores, porque al fin y al cabo depende de ellos. Y vengo a retrotraerme con otro ejemplo reciente, ¿no? Xavi Alonso fue crítico con un jugador determinado que todos saben del Real Madrid. Arbeloa ha llegado, lo ha adulado y este jugador ya empieza a rendir. Es decir, muchas veces cuando hablamos de jugadores de alto nivel, también hay que tratarlos e incluso adularlos para que rindan y se sientan confortables, ¿no? Si reciben la crítica de su entrenador, igual ya se le enfrentan al entrenador. No digo que sea la cuestión, pero que sí reconocía Fran Fernández que él estaba siempre muy atento cuando salía a hablar en sala de prensa, porque más pensaba en lo que estaban escuchando sus jugadores que los propios aficionados. Recuerda que en la temporada pasada en la Unión Deportiva de Almería se habló mucho del tema psicológico, de que había jugadores que eran perfil psicológico muy débil, y en una plantilla en la que la mayoría quieren irse, no quieren estar en el equipo, todo lo que pasó, eran jugadores que tenías que estar diciéndole casi lo buenos que eran para que se lo creyesen un poco.
Y en cuanto no se lo decía lo bueno que eran, el equipo iba para atrás. Y yo creo que en esta plantilla, pues hay algunos jugadores que estaban de la temporada pasada. Me da la sensación de que sigue habiendo todavía un colectivo importante de que como le digas que no eres tan bueno, pues se hunde en la miseria. Eso no quita para que Rubi se muestre autocrítico. Yo diría que un punto más de autocrítica, porque cuando no se gana hay que serlo, ¿no? Sobre todo porque los jugadores también deben captar el mensaje de que hay que mejorar, ¿no? Vamos a seguir escuchando al entrenador de la Unión Deportiva Almería, a Rubi. En los primeros 20 minutos han llegado muchas veces y con claridad y tenía superioridad. ¿Qué le ha faltado a partir de ahí para tener un poco más de dominio de balón? Bueno, a ver, yo creo que sobre todo hemos tenido 3 o 4, sobre todo yo recuerdo 4 controles decisivos dentro del área, que se nos ha ido el control, que eran ocasiones muy claras, que habíamos llegado con juego, como bien dices. Luego el Eibar se ha ido imponiendo en el final de la primera parte, o sea, la mitad de la primera parte, ha empezado a apretarnos y ha pasado a dominar ellos. Así dividiríamos la parte en una mitad para cada uno. Y la segunda parte creo que hemos salido bien, hemos conseguido nivelar muchísimas fuerzas, hemos tenido incluso más el balón que ellos. Pero bueno, al final obviamente ellos iban a hacer un achuchón final porque están jugando en casa y volcando a todo el equipo hacia nuestra portería. Y tampoco es que hayamos sufrido excesos ocasiones de gol en el tramo final. Lo que pasa es que este balón parado, esta falta lejana, hemos tenido la mala fortuna del doble rebote. Es verdad que quizás teníamos que haber corrido un poquito más hacia atrás todos y nos ha costado el partido, pero no creo que nos haya faltado mucho más que algo de acierto en los metros finales. Hemos hecho llegar el balón cerca del área bastantes veces. Bueno, ha faltado precisión, ha faltado ese último pase que no lo ha tenido la Unión Deportiva Almería, y habla de doble rebote. No es doble rebote, pero sí un rebote porque llega a golpear, lo comentabas, en el cuerpo de Luna antes de que Olechea se plantara solo, y no estaban fuera de juego porque faltó la concentración para sacar la línea, ya que se descolgó Baba, y entonces dejó habilitado al delantero de Eibar para marcar el tanto de la victoria. Sobre lo dicho por Rubi, no sé si comentar algo más. Cierto es que, y ahí sí que me gustaría entrar, ¿no?, en el análisis de por qué ha venido perdiendo, ¿no?, juego la Unión Deportiva Almería. Yo siempre tengo, y aquí sí soy también de piñón fijo, y es que la Unión Deportiva Almería viene perdiendo sobre todo el control en el centro del campo. ¿Qué ha coincidido también con la ausencia de Lopi? No lo sé, pero la Unión Deportiva Almería no está mandando de tal manera que cada pérdida supone, como lo vimos también ante el Deportivo de La Coruña, una jugada de peligro en contra. La Unión Deportiva Almería no puede permitirse que cada pérdida de balón, que cada desajuste o que cada balón que no llegue a las inmediaciones de Sergio Arribas en Barba suponga una jugada de peligro. Y por tanto cada transición es una jugada de gol para el equipo contrario. La Unión Deportiva Almería, Rubi concretamente, tiene que prestarle atención a esa faceta del juego que viene penalizando tanto al equipo en los encuentros. Yo insisto que para mí, para que ello no se produjera, es que la Unión Deportiva Almería debiera equiparar en efectivos o sobre todo en consistencia el centro del campo de los contrarios, ¿no? Aunque sea prescindiendo de tantos jugadores de vocación ofensiva que, como no le llegan balones, se quedan sin participar en el juego ofensivo del equipo, ¿no? Por eso digo, es mi punto de vista. Mi pregunta hacia vosotros. ¿Cómo lo veis? Ese argumento, Juanjo, yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Y es que prácticamente suscribo tus palabras. Es que el equipo necesita de hace mucho tiempo, y además cada vez que Rubi apuesta por ese equipo tan ofensivo, ayer mismo esos 4 jugadores que prácticamente son de ataque, aunque arriba sí es verdad que es un poco más de enganche, pero cuando apuesta por esa alineación se le ve falta de efectivo en el centro del campo a la Almería. Yo creo que sacrificar un jugador de ataque le vendría mejor para complementar más el centro del campo. Ojo, Ramón, también hay que decir que depende del partido. Cuando estás en casa y tienes que atacar, tienes que llevarle pero este partido... Correcto. Hay otros partidos en los que la entidad del rival, en los que la calidad, por ejemplo, Mario Soriano, que manejó el partido del Deportivo de La Coruña, y prácticamente cada pase para Jeremiah era una ocasión de gol, pues había que tratar de evitarlo, ¿no? También hay que hacer la lectura propia de ver dónde ellos son más peligrosos y dónde nosotros estamos mostrándonos débiles, ¿no? Hacer la lectura del partido para... A nivel general siempre el Almería ha adolecido, creo yo, en estos últimos tiempos de Rubi, cuando siempre ha apostado, porque él, no sé, yo creo que lo he dicho antes, tiene una idea de juego. Sí, y Rubi es un entrenador muy metódico, prepara muy bien los partidos los deja mascados. Hay un vídeo que hemos escuchado de Gonzalo Melero,
en los que hablaba precisamente que Rubi es tan trabajador que te da el partido mascado y preparado. Pero ¿qué pasa, ¿no? cuando hay un cambio de guión en el partido? Ahí tiene que surgir efectivamente, digamos que el talento natural de los jugadores que lo tengan, pero también la iniciativa propia de los jugadores para salir también de forma airosa de las jugadas que se te plantee y que no tienes previstas en el plan de partido. Es decir, muchas veces digo yo, hay que arrebatarse ante una situación en la que te están ganando las disputas, aparte de la cuestión táctica y estratégica, tú tienes que rebelarte y no dejarte ganar la partida por un contrincante que a lo mejor no tiene tu calidad técnica, pero le pone más intensidad a la jugada. Por tanto, los jugadores también tienen que saber leer esa parte de los partidos que últimamente no lo vemos en el equipo. Y Rubi tiene que decírselo. Grosso modo, las veces que Rubi ha renunciado, entre comillas, a su planteamiento, a veces también que entre comillas, utópico o demasiado atrevido, normalmente ha salido vencedor o puntuado. Sin embargo, las cosas han ido bien y entonces ha vuelto de nuevo a su... Además, él lo decía, que le encanta jugar con delanteros. Yo no sé si la segunda división está preparada lo recibe de buena manera para eso. Yo creo que no. Bueno, hay un equipo que cada vez que juega demuestra su carácter ofensivo porque viene arrollando y además no tiene lesionados, juega con el equipo tipo, que es el Racing de Santander. Pero hoy por hoy resulta que la Unión Deportiva Almería no puede llegar a ese nivel de juego ofensivo, de generar tanta capacidad y de marcar tantos goles como el equipo racinguista, pues por lo que sea, porque además ha conseguido su entrenador mantener un equipo al que le está dando continuidad y está respondiendo. Ya vimos no solamente el partido que hizo ante el Barça, que le pudo haber complicado la vida en la Copa del Rey, sino que la Liga está demostrando una superioridad. Lo vimos aquí, a pesar de que la Almería le plantó cara, hubo jugadas polémicas, también salió airoso. Es decir, es un Racing de Santander que, por continuidad de sus jugadores, por el talento que tiene, pues se puede permitir ese lujo. La Unión Deportiva Almería, bueno, de momento, en esta situación complicada, creo que debe plantearse, ¿no?, otro tipo de planes de partido o de estrategia. Lo último que voy a decir, para que mis compañeros puedan hablar también, pero la línea defensiva del Racing es mucho más atrás que la de la Almería. La Almería a veces está demasiado adelantada. Muchas veces consiste en que el equipo sea un bloque, ¿no? Que no esté tan separada la línea. Porque cuando la Unión Deportiva Almería le sorprenden a la contra es que las líneas... hay una separación de líneas que hace que el equipo rival te pueda sorprender. Yo personalmente creo que la ausencia de Lopi se ha notado bastante, porque aunque haya tenido también sus altibajos, creo que para mí que es un plus a nivel de juego, no solo porque yo no lo considero ni defensivo ni ofensivo, creo que tiene un equilibrio bastante bueno, sin desprestigiar para nada a los otros jugadores del centro del campo, que me parecen grandes jugadores, el caso de Guiguede, de Trossi, incluso de Horta, pero creo que son un complemento muy bueno para Lopi. Después también, cuando se ha dado el caso de la ausencia, en este caso de Lopi, Bonini también que no ha estado en partidos anteriores y tal, creo que el fútbol de la Almería se ha visto un poco en escasez, y ya eso le suma, que lo he comentado al inicio, que las armas principales de esta Almería en la temporada, que sobre todo el buen rendimiento que han dado altísimo desde el principio de temporada, tanto en Barba como arriba, y en casos también muy puntuales y buenos también de Leo Batistao, cuando no se ha dado el caso que han estado acertados de cara a portería, pues el propio equipo lo ha sufrido mucho. Yo creo que cuando vuelva Lopi, si el Almería le da un poco una marcha más a nivel de actitud también. De ritmo de juego. No me gusta un poco, porque como también he estado en la parte de los jugadores, pero sí hay que darle un poco más entre todos, intentar llevar las riendas a todos, intentar darle un poco más de juego e intentar buscar ese equilibrio que ha conseguido, sobre todo, como habéis comentado, antes del mes de noviembre, y que esperemos que vuelva otra vez para subir hacia arriba, que es lo que queremos entre todos. Bueno, yo veo que hoy estamos haciendo un programa crítico, pero una crítica que debe ir en beneficio del rendimiento de la Unión Deportiva Almería, ¿no? Hay a veces críticas que, bueno, pues no se hacen y todas son respetables porque cada uno tiene su opinión, pero la intención exclusiva de lo que hoy digamos es mejorar el equipo y que en el próximo partido ojalá se produzca, ¿no?, esa mejoría, que estamos convencidos, porque trabajador como Rubi no existe en cuestión de entrenadores,
pero que hace falta que, además de que siga trabajando como lo hace, dé con la tecla que en los últimos partidos no ha dado. Quiero leer los mensajes de los espectadores decepcionados, es muy poco, habría que decir tremendamente enfadados, porque esperan mucho más en cada partido y llueve sobre mojado, no el mojado de la lluvia de Ipurúa, sino de los partidos anteriores en los que se sigue esperando y no llega la mejoría del equipo ni en juego ni en resultados. A ver si ese punto de inflexión se produce el próximo domingo. Dice Luis Pardo González: vamos a por los 50 puntos, pero también digo que estamos a 3 puntos del ascenso directo. Hay mucha igualdad, todos los equipos pasan una mala racha y quedan muchos encuentros. Óscar Alberto Flores dice: resultado justo, corto para mí, ganó el mejor. Vergonzoso lo del equipo de Rubi. ¿A qué juega? Creo que el crédito de Rubi ha agotado y creo que por el contrato que tiene y el dinero que hay en juego no lo pueden echar, pero es una vergüenza ver a este equipo con la plantilla que tiene. Luis López Morales: esto es preocupante, no hay excusa ninguna. Esto pinta mal, no sé si debemos hacer cambio de entrenador como revulsivo, porque el equipo está apático, no tiene fuerza, no llega ni al área, cualquier equipo corre más que nosotros, se nos va el ascenso. Lo de Rubi también es preocupante, ya que parece que ve otro partido. Pepe Artés dice: Juanjo, un poquito de caña no vendría mal, no todo vale y callar o disimular las realidades del equipo y los dueños no es normal, hay que sacar las uñas y en la rueda de prensa cantarle al míster las 40. Yo estoy cansado de oírle siempre decir lo mismo. Pepe Cazorla: resultado totalmente justo, la verdad desde mi perspectiva, sin saber nada de tácticas, veo el equipo no tiene ningún sistema de juego, pero lo peor es que juegan sin tensión o intensidad, no presionan ni ganan duelos, ahí estamos totalmente de acuerdo. O hay un cambio drástico en el cuerpo técnico o no entramos ni en el playoff. Juan Martín Salmerón: lo que veo es un desastre cada vez mayor del técnico que no sabe ni por dónde va. Yo creía que hoy los jugadores nuevos delante iba a ser ya una remodelación del equipo, dar entrada a Morcillo y a De la Fuente, pero nada más de lo mismo, y es que el equipo carece de un centro del campo esencial. Al no tener ese centro del campo desestabiliza la defensa y a los de delante, entre otros detalles muy técnicos que brillan por su ausencia, y cuidadín que aún falta liga y ya nos hemos quedado en el lote de los torpes, y visto lo visto, si alguien no pone solución, vamos más hacia abajo. Y finalizo con este de Manuel Rodríguez Ibáñez, dice: ya está bien de decir que la UDA es el equipo que mejor plantilla tiene en toda la segunda. Estoy cansado de ver partidos durante toda la temporada y por juego, intensidad y ganas, todos los demás equipos no superan. Bueno, no he puesto ni un punto, ni he quitado una coma de lo que han dicho los espectadores, que son soberanos y piensan así. La única regla es no perder el respeto a la hora de manifestarse. Echamos un vistazo a la clasificación, compañeros, antes de entrar también para ver lo que aconteció en el homenaje a Guillermo Blanes. Y ahí vemos la clasificación. El Racing, que se despega, 44 puntos, le saca esos 5 al Castellón. Nadie imaginábamos que el Castellón estuviese ahí, tiene un enorme mérito, y menos aún el Málaga, que está realizando pues una remontada impresionante desde la llegada de su nuevo entrenador. Las Palmas con 38, para mí es uno de los candidatos, el Deportivo con 37, el Deportivo, ojo, está ahí, pero lleva una mala racha, solamente le ganó a la Unión Deportiva Almería en los 7 últimos partidos, creo, y el Almería, ahí lo vemos, con 3 derrotas en los últimos 5 encuentros con 36 puntos, y hay que decir que el Ceuta, que tiene 32, si concluye el partido, se pondría justo con 35, igual que el Córdoba. Bueno, pues un vistazo a la clasificación. Quedan todavía 19 jornadas de Liga, todavía queda un mundo. Todos sabemos, como bien decía Luis Aragonés, que en las 10 últimas jornadas de competición es donde se va a decidir todo, pero lo que no puede permitirse la Almería es seguir perdiendo oportunidades de estar entre los mejores clasificados. ¿Qué os sugiere, Jordi, la clasificación cuando seguimos pendientes de ese Ceuta 2, Cultural Leonesa 1? Pues que hay la misma distancia entre el primero y el segundo que entre el segundo y el 11º, 5 puntos. Lo que viene a demostrar que el Racing, que llevaba una mala racha, a pesar de las 2 últimas victorias que ha conseguido ante Las Palmas y ante el Depor, ante 2 equipos de arriba, y otra semana más de los 6 primeros, 2 victorias, el Málaga y el Racing, un empate, Castellón y 3 derrotas.
es que está siendo la tónica habitual. Por eso los equipos que hacía unas cuantas jornadas que estaban muy distanciados de los de arriba, que parecía que iba a ser una lucha entre 4 por el ascenso directo y otros 3 más por el playoff, ahora resulta pues eso, que hay en 5 puntos desde el segundo hasta el 11º. Hay 10 equipos en esa puntuación de 5 puntos, que no es nada. ¿Por qué? Porque cada vez hay más equipos que se lo están creyendo de que con un par de victorias, incluso ganaba el Granada en Cádiz diciendo Pacheta que no se merecían haber ganado ante el Cádiz ni por asomo, y resulta que el Granada con esa victoria salía del descenso y ahora estaban preguntando a los jugadores del Granada que con un par de victorias más se metían arriba luchando por el ascenso. Claro, Rubén Alcaraz decía: hemos ganado un partido que casi no hemos merecido ganar, no me metas ahora con que vamos a ganar 3 más, ¿no? Porque es que el partido siguiente del Granada es contra el Racing de Santander. El Racing se ha colocado primero y hace 3, las 2 últimas victorias de las últimas 2 jornadas, pero hace 3 perdió en casa contra el Zaragoza. 2-3. Claro, contra el colista. Contra el Zaragoza, que no está teniendo una buena temporada. Por eso que ahora otra vez el Racing parece ser el mejor equipo de la categoría por la distancia que hay, pero hace 3 jornadas en Cantabria, en Santander, estaban diciendo José Alberto, vete ya. Y menos aún teniendo el partido que tuvo aquí el Deportivo con el alto nivel que dio. También Las Palmas perdió con el Córdoba, 1-2. Es una segunda división muy igualada. José, yo digo que el equipo que mantenga la calma, que no la dejadez, que no es decir, bueno, hay 42 jornadas, hay mucho tiempo por delante, no, el que mantenga la calma, yo creo que al final tiene que tirar para arriba, porque los equipos que están ahí, excepto el Málaga, que el Málaga yo veía con partidos con Pellicer y había muchos partidos que se merecían ganar. Y hay partidos de ahora que a lo mejor con Funes no se han merecido ganar y están ganando. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, como eres futbolista, cuando te lo crees, te piensas que eres la mejor versión de Maradona y tiras para arriba. A mí personalmente Funes me parece un muy buen entrenador, porque da la casualidad que nos hemos enfrentado en el filial del Málaga o en el filial de la Almería. Y aparte a todos los jugadores le están sacando un provecho porque los ha tenido en las categorías inferiores. Sí, pero viene de entrenar al Atlético Malagueño, que está colista, descendido prácticamente en segunda ref, que está por detrás del filial de la Unión Deportiva Almería. Son paradojas. Y ha conseguido ahora en el primer equipo y 7 victorias seguidas. Pero subieron a los mejores jugadores. Claro, son paradojas. De la Rubia, Dani Lorenzo. Ese es otro tema que habría que hablar con tiempo, y es el hecho de que en la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería no haya jugadores almerienses, que siempre hemos dicho es cordón umbilical, y eso transmite una sensación de pertenencia que la Unión Deportiva Almería, a ver cuándo en el plan de confecciones de la plantilla se acuerdan de jugadores almerienses. Y no hay jugadores subidos del filial. Está solamente el caso de Bruno, pero es que hace 3 temporadas hubo un juvenil que fue subcampeón de la Copa del Rey contra el Real Madrid de Arbeloa, y de esa plantilla en el Almería, ¿quién está? Bruno en el primer equipo, y Marciano, después de haber cedido al Betis, está recuperado en el filial, pero no hay nadie en esa plantilla. Rachá, Marcos Peña, claro. Y bueno, y ahora los dos un poco que suben con el primer equipo, que es Pedro Fidel, que ahora está con el filial y demás, y Ousán, que de vez en cuando... Por ejemplo, esto no va en detrimento de los jugadores que llegan de fuera y llegan para aportar. Chico Flores es el ejemplo perfecto, ¿no? Ha llegado y cuando estuvo en la Unión Deportiva de Almería rindió al máximo nivel. Pero Chico me reconocía antes de entrar en el estudio de Interalmería Televisión que el gran capitán, José Ortiz, hacía un trabajo de unificación, ¿no? Hacía un trabajo importante en el vestuario, más allá de que se conociera, ¿no? Tú mismo me lo reconoces, ¿no? Esa labor que hace y que muchas veces es muy importante, más allá de lo que se ve en el terreno de juego, la labor que se hace en el vestuario, esa sensación de, bueno, de cierta ascendencia sobre los compañeros que son nuevos o que llegan de otras ciudades, ¿no? Sí, sobre todo en general de unión. Yo creo que es un papel bastante también complicado, porque un capitán no es solo dentro del campo, sino fuera también. Y aparte tiene que equilibrar un poco entre todo, entre el club, el cuerpo técnico, jugadores, y no es fácil intentar llevar una unión. Yo siempre pienso que un equipo también te da bastante beneficio, se trae al campo, según también su confianza. Como siempre digo, la gestión grupal es una de las cosas más complicadas en el fútbol, aunque tú tengas conocimiento, tengas valores muy buenos, pero la unión, como en este caso antes un poco habéis comentado,
estaba comentando Melero y tal, los jugadores también necesitan confianza, cercanía, que eso no significa que a la vez se sea estricto, serio y profesional. Bueno, llegar a la fibra del jugador, ¿no? Rubí igual necesita también llegar a la fibra del jugador, estimular al jugador para que rinda sobre el nivel que se espera, ¿no? Por la calidad, pero no solamente por la calidad, sino también por el esfuerzo, por el trabajo, por la solidaridad, por el trabajo de equipo, para que todo rinda conforme a lo que necesita un equipo, ¿no? Del nivel y de la expectativa de la Unión Deportiva Almería. No fue capitán en su momento, pero Iván Bayú fue clave en la Unión Deportiva Almería. Clave para que Darwin Núñez no se quisiera ir en diciembre otra vez de vuelta a su país, porque estaba para volverse a Uruguay, porque aquí no se había encontrado. Y Sadik, 3/4 de lo mismo. Sadik decía que su padre deportivo casi, o su hermano grande, aquí en Almería, Iván Bayú. O sea, dos jugadores que a la Almería le han aportado entre los dos pues más de 50 millones de euros, y si no llega a ser por Iván Bayú, a lo mejor ninguno de los dos hubiese dado el rendimiento que ha hecho aquí en Almería. Por eso digo que es clave el vestuario. Sí, un capitán no significa tampoco que te dé a nivel deportivo te dé un rendimiento de la hostia, sino que a lo mejor te aporta muchísimo más dentro y es súper importante tenerlo que no tenerlo solo para el campo. Aquí se han dado muchos casos de capitanes muy buenos, en este caso de José, Fernando en su momento también fue capitán, los propios, por ejemplo, que se tuvieron que marchar, pero para mí no he estado con ellos, pero por lo que comentaban, el caso de Rodrigo y Babi, también eran capitanes que ejercían también como tal. Fernando, aunque se le quitó un poco de protagonismo, el propio también César de la O, que también todo el mundo habló que fue importante. Son casos que... Sí, pero me decías que igual que destacamos a esto, no todos los capitanes han sido igual. Es decir, que hay que hacer una distinción de capitanes que han ejercido y por tanto han tenido, digamos, una incidencia positiva, y otros que no la han tenido tanto, ¿no? Sí, yo como digo, para mí un capitán perfecto. Yo de los mejores, José ha sido un capitán para mí genial, de los mejores que he tenido, incluso con Luis Martí en Mallorca, y yo creo que para mí, digo que a opinión personal, un capitán perfecto es intentar mantener un equilibrio entre club, cuerpo técnico y jugadores. No solo mirar por sí mismo, en lo personal, en el ego, o mirar solo por el club, o mirar solo por los jugadores. No, yo creo que hay que mantener un equilibrio, y creo que el capitán perfecto es intentar mantener la unión, las ganas, la actitud de todo, e intentar que todo el mundo te siga y remar en el mismo barco para conseguir lo que todo el mundo quiere a nivel general, que es lo principal, el equipo. Muy bien. Vamos con el filial, porque si al primer equipo no le va bien la situación en relación a sus expectativas, pues tampoco le va nada bien al filial, que viene sufriendo en los últimos minutos precisamente la falta de oficio que le está faltando al equipo de José María Salmerón, que se adelanta, y ya van 2 partidos consecutivos, que se pone por delante en el marcador, en el campo anexo, y acaba, en este caso, empatando. Con antelación fue perdiendo porque le dieron la vuelta al resultado. Este era un partido interesante ante el Real Jaén. Bueno, recordamos esa eliminatoria de playoff de ascenso en el que la Unión Deportiva Almería dejaba en la cuneta al Real Jaén para ascender a la categoría. Y bueno, y aquí estamos viendo precisamente al Real Jaén, y el primer gol que llega en este rechace del portero, vamos a verlo, saca el portero, hay un mal entendimiento, y Josema, muy atento, sin esperar a controlar, ahí lo vamos a ver. El defensa para el portero, la presión del delantero, y Josema remata para batir al portero del Real Jaén y anotar el 1-0 para el Almería. La presión clave, si no presiona y presión. le toca. El portero es Rabanillo, y la presión del jugador de la Unión Deportiva Almería, no sé si fue Iker Burgos, para que Josema adelantara a la Unión Deportiva Almería B en el minuto 20. Uno de los factores que le dio el sextete a Pep Guardiola cuando cogió el primer equipo, la presión alta. Y no tenía jugadores con físicos grandes. Los únicos... Ayer Lamine, por ejemplo. Sí, Sin embargo, otra vez más, tiempo de prolongación, estamos hablando del minuto 95, esta internada, y ese balón, desde aquí no se aprecia si desvía o no un defensa, pero vale para que Agus Alonso en el 95 empatara el partido y dejara a la Unión Deportiva Almería B sin esos 3 puntos
que tanto necesita en su lucha particular por ir restando diferencias sobre los puestos de una salvación que sigue teniendo tremendamente complicada. Bueno, pues empate que sabe a muy poco por parte de la Unión Deportiva Almería B, el equipo de nuestro buen amigo José María Salmerón, que sigue luchando en la zona baja de la clasificación y que esperemos que con los fichajes que han llegado en este mercado de invierno, sobre todo para el centro de la defensa, el equipo mejore esa faceta defensiva y pueda sumar los puntos. Bueno, todavía queda competición, pero el reto sigue siendo igualmente difícil. Bueno, entre tanto análisis de situaciones deportivas que no son favorables, tampoco en voleibol, ya que Unicaja Almería sucumbió por 1-3, ganó el primer set ante Grupo Ercesoria, pero perdió los 3 siguientes y sucumbió, por lo tanto, Unicaja Almería en uno de los clásicos del voleibol español. Vamos con la parte más lúdica o festiva de este fin de semana, que fue el homenaje a Guillermo Blanes. Vemos imágenes ya precisamente de los jugadores que saltaban a calentar para reconocer algunos de los rostros del equipo rojo y blanco. Ahí estamos viendo a Pablo Piatti. Algunos tendrán que ayudarnos, chicos, porque algunos los he identificado y a otros no. Salían a calentar, a Aleix Vidal, por supuesto, a este no. No, bueno, juega. Es que compañero, pero no llegó en la convocatoria, voy a decir la convocatoria y así. Y hay jugadores que no están ni en convocatoria. Que bueno, voy a decir que estaba Gualda como portero, Aleix Vidal. En el 11 titular, Gualda, Aleix Vidal, Montoya, Chico Flores, Caluche, Chuli, Mané, Carrero, Callejón, Ismael Callejón y Pablo Piatti. Aquí estamos viendo a más jugadores que salen a calentar, a ver si identifico algunos. Veo a Francis, Isidro, a Butra. Pero es que los conocíamos cuando tenían 20, 25 bueno, claro, años. ya han cambiado físicamente. Hay muchos de ellos que, aunque no los nombres, pero juegan habitualmente con nosotros, con la Unión Deportiva Almería de veteranos. Bueno, voy a nombrar toda la convocatoria. Alberto, Guille. Bueno, aquí estamos viendo a Sensi y a Zubiría, que forman parte de la expedición del Fútbol Club Barcelona. Bueno, a quienes en los años 70 y 80, desde luego en los años 70 y principios de los 80, el Torito Zubiría. A Sensi era, bueno, un jugador internacional. Aquí vamos a Roberto y a Urbano, más reciente. Urbano ya está mayor, pelocano, y antes hemos visto a Roberto Fernández, Okunowo, que llegó a debutar en el primer equipo. Aquí seguimos viendo a jugadores. Alexita, Alex, Miranda. Portillo. Portillo no lo había identificado. Aquí vamos a nuestro amigo Paco Luna. Raúl y a Sánchez. Raúl, en segundo plano. Vaya Raúl nueves. Sánchez. Qué goleador, ¿eh? Qué par de goleadores en la historia de la Unión Deportiva Almería. Alexita, buen amigo. A Butra, qué clase tenía Butra en ese regate. Otro 9. A Rubén, que jugó también en el Poli Almería, después en la Unión Deportiva Almería. Bueno, calentamiento, hemos visto algunos rostros y vamos a ver sobre todo la imagen del gran protagonista, Guillermo Blanes, ese merecido homenaje. Ahí lo vemos junto a 2 de sus nietas, una nieta y un nieto. No, el nieto es de Manolo García, Álvaro. Vale, queda bien la puntualización. Por tanto, con esa camiseta, tanto del Barça como de la Unión Deportiva Almería, que hay que reconocer que son los 2 equipos de Guillermo Blanes, y por eso el hecho de que se enfrentaran ambos dos, con su nieta y con el nieto de Manolo García. Y ahora vamos a ver, pues, todos los reconocimientos institucionales, empezando por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que en nombre del ayuntamiento le entregaba, pues, este galardón. Y fue recibiendo galardones Guillermo en este día que habrá sido uno de los más felices de su vida, junto a sus nietos, y recibiendo el reconocimiento de tanto aficionado, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, por parte de la Casa Provincial, la institución provincial. Ahí vemos con ese indalo característico de nuestra provincia, representativo. Seguro que todos tenemos un indalo en casa, ¿verdad? Sí, unos cuantos. ¿Chico? Sí, yo también, claro. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, con ese cariñoso saludo. Y ese también galardón con el escudo del municipio de Roquetas de Mar. Y vemos al fondo, ¿no?, lo poblado que estaba.
Gaby Hidalgo, el presidente del Polideportivo Ejido, buen amigo en la etapa en la que cubríamos también al Poli Ejido de la mejor etapa de segunda división, ese equipo que dejaba en la cuneta al Villarreal en la Copa del Rey. Aquí vemos a otro buen amigo, Antonio García, que es presidente de la Peña Barcelonista de Dalías. Este es otro miembro de alguna peña barcelonista de la provincia de Almería, que no reconozco. Este es el presidente de la Peña, de la Peña Barcelonista de Viator. Y aquí el galardón por parte del Fútbol Club Barcelona con esa camiseta azulgrana que le entregaba Juan Manuel Asensi y Zubiría. Juan Manuel Asensi además fue internacional con España, que también le hacía galardón a la alcaldesa de Almería. Ya he recordado que forman parte de la delegación del Barcelona. Ahí vemos también a Luis Malpica, el seleccionador del equipo almeriense, que también le hacía entrega de esa placa y de esa camiseta de la Unión Deportiva Almería. Estaba el CEO, quiero decir, de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Asi, no bajó, estuvo en el palco con otras autoridades que no bajaron a pie de campo en esta tarde ventosa y de mucho frío. Mérito por todos los que vinieron. Ya recordamos en su momento que, y aquí vemos a Baldomero Titos. Me imagino que, aunque es presidente de la Peña El Tomate, iba en representación de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Almería, haciendo entrega también de este galardón a Guillermo Blanes. Decía que, bueno, que todo lo recaudado iba, aparte de sufragar los gastos que ha supuesto el montaje de este partido, abrir las puertas y el personal que se necesitaba, también para 4 asociaciones benéficas que ya dijimos en su momento. Chico, me decías tú que, bueno, como también has formado parte activa y has ayudado también en la organización del evento, bueno, que había que sufragar muchos gastos que también han formado parte de la organización de este evento, que al final ha tenido un final feliz, sobre todo por el ambientazo y porque acudieron cerca de 8.000 espectadores, ¿eh? Sí, en primer lugar matizar que Guillermo estuvo muy emocionado y sobre todo agradecido con todas las partes y con todos los organismos. No paró de dar las gracias en todo momento a todo el mundo. Como ya hemos comentado al inicio, era lo principal del homenaje. Se lo merece por la imagen y por la persona que ha sido tan importante para el deporte y para la ciudad en general. Y como también comenté, las empresas colaboradoras, pues gracias a ello también se ha podido hacer que el evento se haga posible, no solo con las empresas colaboradoras, sino con el propio club también, al facilitarnos las instalaciones en medio de la temporada, a todo el personal, a todos los trabajadores, a la organización por la convocatoria de tantos jugadores. Antes comentaba Jordi que no estaban todos. Es que te faltan 2 folios más para porque sí, fue recomponiendo, ¿no? Llegaron jugadores que no estaban previstos, como por ejemplo Manolo Sousa. Sí, Mané estuvo también hasta el último momento. Domingo Seisma estuvo a punto de venir. Intentamos llamar a muchos compañeros, pero muchos estaban fuera. Al final fue algo muy bonito porque nos reunimos de jugadores que habíamos estado en diferentes etapas y habían algunos que no habíamos jugado juntos, otros sí. Más todos los compañeros que tenían contactos directos con Guillermo Blanes y con otros compañeros que, como digo, habitualmente juegan con los... En el equipo titular tú coincidiste con Piatti, coincidiste con Mané, con Caluche. Y Caluche, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, con Aleix Vidal no coincidí. Con Chuli tampoco, por ejemplo. Chuli tampoco. Pero bueno, ya te digo, Zongo también, que salió en la segunda parte. Jonathan Zongo, efectivamente. Sí, son jugadores que hemos estado en diferentes etapas y yo creo que eso también para el aficionado que vino a ver lo que el evento, que era lo principal, ver también el rival, creo que también le hizo mucha ilusión de vernos ya con una edad, no con la misma forma física que... Bueno, ahora veremos la forma que exhibió Chico. Vamos a ver cómo salían los equipos al terreno de juego y vamos a recordar la alineación del Barcelona, seguramente los que tienen una edad. Ahí vemos a Esteban Vigo, Chico como capitán de la Almería y Esteban Vigo como capitán del Barça. En ese 11 vemos también el tercer lugar, Roberto Fernández, jugador internacional, jugó también en el Valencia. Este es Urbano Alto, Pelo Canoso, y este que vemos más acá, Dimas Okunowo. Este de pelo blanco no es reconocible, pero seguramente sí. Salva, exactamente. Salva, que llegó a ser central e internacional, ¿no?
Es decir, para los que, bueno, reconocen, y ahí vemos a Guillermo Blanes tremendamente feliz viendo cómo salían ambos equipos en ese día tan importante. Un saludo para Guillermo, que sé que nos ve cada lunes y que, bueno, aparte de celebrar este día tan importante para él, para su familia, pues también está preocupado, ¿no?, con la Unión Deportiva Almería, porque es un seguidor acérrimo de la Unión Deportiva Almería. Desde aquí un cariñoso abrazo para Guillermo Blanes, que pudo vivir este día, ¿no?, pudo vivir este día tan importante en su vida. Y por cierto, Jordi, el que marcó del Barça, yo creo que es de los pocos jugadores que, siendo visitante, ha marcado tanto en el Juan Rojas, en ese momento campo municipal. Ahí estuvo de ese chico que está a la izquierda de Pablo Piatti. Yo es que no he visto la serie, pero es el chico, ¿cómo se llama?, que sale en una serie de ¿cómo se llama?, de la isla. La isla de Montoya, Montoya, ¿no? Y Sí. es ese, ¿no, chico? Sí. Sí, estaba a la derecha. Bueno, A la izquierda estaba Mane. mucha gente se preguntaba que por qué estaba este chico. Insisto, yo no lo conozco, pero que es muy famoso. Creo que entre la gente joven que sigue el programa de la Isla de las Tentaciones. Bueno, se hizo fotos con todo el mundo. Me imagino, chico, que era otro atractivo más para que, bueno, igual ese público joven que acudió, pues tuviera también ahí otro famoso que quisiera participar, aunque para otros desentonara. Pero el caso es que también estuvo ahí porque además ha sido futbolista, ¿no? Ha sido futbolista en algún equipo. Sí, bueno, yo personalmente no lo conocía, sí que es cierto que le gusta el fútbol, la organización sí que lo conocía, en este caso también Luis Malpica, estuvo hace poco también colaborando en un partido benéfico con la selección andaluza en la línea de la concesión y claro, como he comentado también al principio, el evento pues tiene unos gastos y había que intentar un poco subsanar gastos, y la verdad que hoy en día, como ha evolucionado la vida tanto en todos los aspectos, pues también fueron gente joven también un poco para ver un poco, supongo que también para verlo. Sí, buscar un gancho atractivo para esa gente que, bueno, igual los jugadores mayores del Barça no tenían tanto atractivo como los jugadores que sí conocían de la Unión Deportiva Almería, y bueno, pues otro banderín de enganche para que la gente respondiera como respondió. De la organización dice, a 10 euros la entrada, con que hayan venido 1.000 personas, que creo que fueron 1.000 personas para ver a Montoya, ya son 10.000 euros. Bueno, 10 euros los adultos, los niños gratis, y había pues mucha juventud y muchos niños. El saque de honor, en primer lugar en el centro del campo, allí vemos a Caluche, en el fondo también a Chuli, a Torres Caravaca, hermano, también estaba Rafael, entre, digamos, el trío arbitral, aquí el compañero Rofer, grabando también el acontecimiento, y aquí ya más para los medios gráficos, los fotógrafos, muchísimos medios gráficos que estuvieron cubriendo el evento, también le pidieron a Guillermo que volviera a repetir ese saque de honor para que pudieran tomar esta instantánea, que forma parte ya también de la historia, ¿no?, de la trayectoria de Guillermo Blanes. Y la parte futbolística, casi os dejo, Jordi, que estuvo viendo el partido en el palco junto a mí, y al propio Chico, para que... Tú no estuviste, ¿no, Ramón, en el partido, no? No pude ir. Para que comentéis la jugada, ¿no? Ya les digo yo que empate, ¿no? La jugada del gol, atentos, la jugada del gol la inicia Chico, ¿eh? Bueno, y después veremos el empate del Barça. Y Pablo Piatti es el que lució un mejor estado de forma de la delantera junto a Chuli. Se nota que estuvo jugando oficialmente. Pero mira la presión que hace Chico. A Jordi, sí. A Jordi. Que digo que Jordi marcó en el Juan Rojas, entonces campo municipal, en el 97. Y mira qué empaque y jerarquía, sacando el balón, jugado, Chico, la elegancia y el conocimiento no se pierde. Y esta es la jugada del gol. El balón va a llegar para la... No es esta todavía. Esta es una internada. Esta es Salva, el Montoya, creo, ¿no? Sí. La jugada de peligro, y aquí tuvo la primera oportunidad Pablo Piatti, en boca de gol detuvo el portero. El portero Llavería. Bueno, del Barça trae jugadores del primer equipo, jugadores también del equipo filial. La presión, dejaste seco a Jordi, ¿eh? Tengo que poner un poco en forma, pero bueno. Ya. A Caluche, con su clase habitual. Hombre, no tiene fondo físico, pero bueno, se le ve esta falta táctica y la intervención del portero del Almería, que creo que era... Jordi, dijimos que no era el titular. El número 25 era. El número 25, que fue Sabino, ¿no? Porque en principio estaba Gualda. Ahí estaba pidiéndosela, ¿no? Esta es la jugada que inicia Chico.
con visión de juego, cambia la orientación del juego, el toque preciso para su compañero, la apertura, no sé si es Carralero o quién, el balón que llega a la otra banda y le va a llegar a Mané, y ojo a que Mané ve adelantado el portero y la envía así, golazo. Como el que Messi marcó en el campo del Betis, ¿no? Era muy peculiar suyo de Mané, siempre colocaba muy bien los centros y cuando veía la técnica no se pierde. Es que el toque no se pierde. Ellos mismos también tenían alguna edad, pero se notan que ha jugado en el FC Barcelona, o sea que sí que es cierto que ahora, yendo un poco al principio, la cabeza y la mente nos van más rápido que las propias piernas y el propio físico. Tribuna completamente llena y la parte de preferencia casi llena en su totalidad. Aquí está la oportunidad y se recreó Caluche para regatear a Llavería y no consiguió. Y la presión de, bueno, ahí saliendo con esa clase, dos compañeros que jugaron juntos, de chico para Pablo Piatti. Y por cierto, nos veréis juntos jugar en veterano. Este año jugaremos juntos. Internada de Alex Vidal, que jugó de lateral y la verdad que el que retuvo, porque también tuvo esas internadas por la banda derecha que no logró tampoco parar. Carralero es un jugador que ha militado en varios equipos y llegó a jugar en la cantera del Almería y también la del Poli Almería, y es uno de los jugadores que se mostraba en mejor forma. Ahí hubo un penalti que no se sancionó sobre Pablo Piatti. Hubiera entrado al VAR, habría sido penalti. La toma la hemos revisado y hubo contacto, por lo tanto, si hubiera VAR, habría sido penalti favorable a la Almería sobre Pablo Piatti. Hasta Clotet le da. Lo protestamos, pero no hubo manera. No. De aquí distingo a Francis, nuestro amigo Francis, buen delantero. Creo que también jugó los dos equipos, en el Poli y en el Almería. Ahora mismo en el no Poli recuerdo. seguro, en el Almería no lo sé. Ahí la tuvo Chuli. Ahí la tuvo Chuli. Tuvimos bastantes ocasiones en la primera parte. La primera media hora vamos fue extra. Y ese balón que buscaba la colocación de Pablo Piatti. El portero estuvo muy bien. Después, no sé si saldrá, pero hay un centro también lateral que llega a Leis, justo desde el punto de penalti, que remata, la coloca al palo y el portero hace una muy buena parada. Bueno, hemos visto que sois muchos los jugadores que en su momento llegasteis a Almería y que ya estáis afincados, o porque vuestra familia es almeriense o porque definitivamente ya sois almerienses de adopción. Es tu caso, qué cambio de orientación, chico, qué toque, la precisión no se pierde. Ahí además con esa jerarquía, con el brazalete de capitán. ¿Cómo te sentiste? Bien, bueno, bien. En parte bien y por otra parte mal. Bien, porque era bonito volver al campo donde he pasado muy buenos momentos, por reunirme con compañeros, por ver a la afición. Pero bueno, el físico ahí me gustaría intentar mantenerlo mejor, pero ya que no, con la familia y con las responsabilidades, pues tenemos poco tiempo, la verdad. Ya en el segundo tiempo creo que vamos a ver ya el único gol del Barcelona, que fue una internada, no sé de quién, y el remate de cabeza en el segundo palo, bueno, muy bien, marcando los tiempos, de Jordi Martínez, ¿no? Sí, Jordi Martínez, sí. Y casi 30 años después vuelve a marcar en Almería. Porque tú tenías una anécdota, lo publicabas en la crónica en aquella época, ¿no? Marcó en un 0-2 del Poli Almería contra el Córdoba, y la delantera del Córdoba era Jordi y Loreto. Vaya, Loreto jugó en el Cádiz también. O sea, y era con 19 años, marcó el primer gol, estaba cedido por el Barça, y después ya estuvo en varios equipos, ya digo, porque vamos, que la cabeza la sigue manteniendo perfecta para marcar. Raúl Sánchez. Bueno, Raúl Sánchez. Otro 9. Otro 9 y otro rutilante goleador en la historia de la Unión Deportiva Almería. En esa temporada fue máximo goleador, y Caluche repartiendo camisetas entre los muchos chavales que había en el campo. Volvemos con la Unión Deportiva Almería, pendientes de ese partido de Ceuta. Vamos a ver imágenes del Ceuta, el próximo rival de la Unión Deportiva Almería. Habrá acabado ya su partido, echamos un vistazo en riguroso directo para ver cómo ha concluido este partido. Ahí vemos cómo llegaba la expedición. Este es el partido de esta mitad de tarde, llegando la expedición ceutí al Alfonso Murube. Y vamos a ver qué alineación. El partido ha concluido con 3-1
para la agrupación deportiva Ceuta, que será el próximo rival de la Unión Deportiva Almería. Ha llegado la Cultu a Ceuta 3 horas antes del partido. 3 horas antes, viajando desde Barcelona por retraso por el mal tiempo, ¿no? Los instantes previos antes del partido se adelantó Rafa Tresaco para la Cultural Leonesa, pero doblegó el equipo ceutí, remontó con los goles de Marcos Fernández, Campaña y Jan Bodiger. Campaña, que lo veremos, ha sido fichado como agente libre y viene a reforzar el centro del campo. Menudo fichaje que ha hecho el Ceuta y que ya ha jugado en el 11 titular, que vamos a recordar. El 11 titular, ahí va a salir, ahí estamos viendo, es precisamente Campaña, ¿no? Campaña con el que se ha reforzado el Ceuta, un jugador con una categoría y evidentemente con una trayectoria importante. Este fue el autor de esa jugada polémica que significó el penalti en contra de la Unión Deportiva Almería. Vamos a ver la alineación que hoy ha puesto el técnico José Juan Romero, con su 4-3-3, Guille Vallejo en los palos, Anuar, Carlos Hernández, Diego González y José Matos en defensa. En el centro del campo, Jones, Kuki Salazar y Campaña, menudo centro del campo, y en punta a Isar, Marcos Fernández y Coné. Bueno, ahí estamos viendo haciéndose ese coro, todos una piña, jugadores titulares y no titulares, incluso miembros del cuerpo técnico, antes de encarar un partido que han vuelto a ganar en el Alfonso Murube ante la Cultural Leonesa por 3-1 y que será el complicado rival ante el que la Unión Deportiva Almería tendrá que ganar el próximo domingo a las 2 de la tarde. ¿Algo decir de este partido en la recta final ya del programa? Me gustaría conocer una opinión, porque evidentemente no hablamos de un rival fácil, pero la Unión Deportiva Almería ya no puede mirar el carné del rival. El Ceuta no está por casualidad con 35 puntos ya confirmados, porque yo lo he visto bastantes veces, bastantes partidos. Me acuerdo uno en Cádiz, si mal no recuerdo, y es un equipo que también lo demostró contra el mismo Almería. Precisamente lo que la Almería necesita es esa presión ordenada, ese saber a qué juegan, cada uno en su sitio. En fin, yo creo que es un equipo muy bien trabajado y que la falta de alguna calidad individual que pueda tener la suple con esa conjunción. Y es un rival que, como está demostrando, que no es flor de un día, ya ha hecho varios partidos interesantes en esta categoría. Y bueno, va a ser un rival bastante complicado para, sobre todo también por el momento que llega, porque la Almería pues va a estar un poco con los nervios típicos de estos partidos. Hay que reaccionar, nos quedan 2 minutos y nos sirven para despedirnos ya con Jordi y también con... No, el partido está claro, que contra el Ceuta fue el principio de la involución de la Almería y el domingo a partir de las 2 de la tarde tiene que ser el principio de la evolución de la Almería, porque como sigue la evolución tendrá que haber cambios. Chico Flores. A mí, brevemente, me parece un equipo muy rocoso, muy sólido, que ahora mismo en la actualidad incluso está mejorando a nivel ofensivo. Individualmente no tiene unos jugadores que tengan unas cualidades muy deslumbrantes, pero como bien ha dicho Ramón, me parece un equipo muy conjunto, con mucha unión, trabajan unos por otros, y a eso le suma que tienen la ilusión de haber ascendido y que se ven cerca de un posible ascenso, un posible playoff. Pues creo que va a ser un partido muy complicado y va a estar bastante igualado, pero el Almería en su casa tiene que ser mucho más fuerte y conseguir los 3 puntos, porque venimos de jornada complicada. Bueno, el público es soberano y sabrá lo que tiene que hacer el próximo domingo cuando salten los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Pero es un partido fundamental, vital. Sepan que el jugador número 12 siempre ayuda a ganar los partidos, y debe serlo, entiendo yo, la afición de la Unión Deportiva Almería, para superar a un gran rival como es la agrupación deportiva Ceuta, que además se ha reforzado con Campaña, que tiene un buen entrenador y que está siendo uno de los equipos en revelaciones de la categoría. Dicho lo cual, hay que ser crítico cuando hay que ser crítico, para que, si sirve de motivación, de estímulo, de espolear a la Unión Deportiva Almería, ojalá valga todo ello para que el equipo rojiblanco emprenda, como ya han dicho los compañeros en la mesa de análisis, pues otra racha victoriosa que le encumbre de nuevo a los puestos que se merece estar el equipo de Rubí.
Dios mediante, estaremos el próximo lunes. El lunes precisamente es cuando concluye el plazo para fichaje. No sabemos si la Unión Deportiva Almería se habrá o no reforzado con algún jugador más. Y ojalá podamos cantar el triunfo del equipo de Joan Francesc Ferrer Rubí. Muy buenas noches.